Continuando, vamos a hablar de neumonía. Es una enfermedad que consiste en la inflamación aguda de los alvéolos pulmonares. La mayor parte de veces es de causa infecciosa, aunque también puede ser por inhalación de químicos. La OMS a nivel mundial reporta que la neumonía es la primera causa de mortalidad. Hasta un tercio de las muertes de niños menores de 5 años. Es el principal asesino silencioso en infecciones de niños alrededor de todo el mundo. 33%. ¿Qué factores de riesgo? La contaminación, el planeta está cada vez más arruinado, ¿no? Se quema la biomasa, la exposición humo de tabaco, los vehículos, el parque automotor, el hacinamiento, la pobreza. Cuando no reciben lactancia materna, no tienen vacunas, las madres trabajan, los niños están cuidados en guardería, hay tubulización, muchos niños en un cuarto, y también enfermedades genéticas. Este es un mapa mundial actualizado del 2021, reportado por la UNICEF, donde ven la prevalencia de mortalidad por neumonía en el mundo en menores de 5 años. Mientras más rojo, más mortalidad, hasta un 30%. Obviamente los países más desarrollados no tienen mucho menos mortalidad. En nuestro país también es un tema prevalente en menores de 5 años. Sabemos que el año se divide en semanas epidemiológicas, 52 semanas. A partir de la semana 16 hasta la 33 más o menos es donde hay bastante pico de neumonías. Estamos hablando de fines de abril, mayo, junio, julio, agosto, principios de septiembre. Junio, julio es donde hay más pico de neumonías en menores de 5 años en nuestro país. En los últimos 5 años, noten, la tendencia es la misma, excepto en la pandemia del COVID, donde por la cuarentena, por el distanciamiento social, ha habido menos incidencia en lo que respecta a neumonía. Fíjense en el número total de neumonía y en las muertes. Son mucho menos en comparación con los otros años. En Arequipa, igual, semanas epidemiológicas, la curva temporal es más o menos la misma, mayo, junio, julio, agosto. El mismo fenómeno en el hospital COVID Honorio Delgado Espinosa, se ha observado pues, que prácticamente no acudían niños con neumonía, ¿no? El hospital estaba lleno de adultos que se morían, pero niños prácticamente no había. Entonces, terminado el encierro, la cuarentena, obviamente todo nuevamente se ha realizado lo mismo, ¿no? Los padres salen a trabajar, los niños están encargados en oasis, cunas, guarderías, en los jardines. La tubulización, el hacinamiento hace que el contagio dispare las tasas de neumonía. Un video corto, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, esta es la dirección electrónica, el enlace. Se habla de todo lo que es neumonía de manera resumida, ¿no? Vamos acá a poner lo que es la patofisiología. Pneumonia is a lower respiratory tract Ustedes saben inglés. involving inflammation of the lung parenchyma, particularly the alveoli, interstitial space, and pleura. The lungs contain many defense mechanisms to prevent infection, such as the cough reflex, mucociliary drainage, and humoral and cell-mediated immunity. Deficiencies in one or more of these mechanisms can lead to invasion by pathogens and cause pneumonia. Other risk factors associated with higher rates of pneumonia include poverty, multiple siblings, exposure to tobacco smoke, prematurity, and urban residence. There are many pathogens that can cause pneumonia. The most common offending organisms in otherwise healthy children may be broken down by the ages in which they are frequently seen. Among neonates, less than 1 month old, infection is typically acquired from aspiration of infected amniotic fluid. So the most common causes of pneumonia in this age group include group B streptococci and E. coli. Among infants 1 to 3 months of age, viral pathogens such as respiratory syncytial virus, or RSV, human metapneumovirus, influenza, and parainfluenza are the most common causes of pneumonia. Afebrile pneumonia of infancy can also be seen in this age group and is classically due to chlamydia trachomatis acquired during vaginal delivery. Bordetella pertussis should also be considered due to increasing incidence and significant
morbidity and mortality in this age group. An infant with Bordetella pertussis infection may or may not have a fever. Viruses remain the most common pathogens among children aged 4 months to 4 years. Most commonly, RSV, followed by parainfluenza, influenza, adenovirus, and rhinovirus. Up to 1/3 of children have a co-infection with 2 or more viruses. Bacterial pneumonia may be caused by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, and Moraxella catarrhalis. Incidence of pneumonia due to the first 2 pathogens has been less affected by vaccination than meningitis or bacteremia. Pneumonia due to atypical organisms such as Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila species is common among children aged 5 and older. However, both the viral pathogens above and typical bacterial organisms may also be causative. Entonces, por grupos etarios se puede saber más o menos cuál es la etiología. Es importante saber en qué grupo etario está el niño para identificar al agente. Como han visto, en todos los grupos etarios, en primer lugar es el agente viral, en segundo lugar el bacteriano. Por el tema de las vacunas, cada vez es menos frecuente el Haemophilus influenza, por la cobertura más o menos del 90% a nivel de población. Pero hay todavía bastante neumonía debido al Streptococcus pneumoniae. Aquí está, lo pueden ver, ¿no es cierto? En su placa de agar. Y también en una extensión de atención microscópica de un lavado bronquial. Hay más de 90 serotipos. La vacuna solamente cubre a 13 menores de 2 años y a partir de 2 años en población selectiva solamente 23 serotipos, no se cubren los 90 serotipos. El Streptococcus pneumoniae causa enfermedades graves, bien acá muestras patológicas post-mortem, de encefalitis, causa otitis, una serie de enfermedades severas, shock séptico. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente está con neumonía? Clínicamente, la semiología. Suele haber fiebre, taquipnea, que es la frecuencia respiratoria aumentada por la edad. En pediatría, cada rango etario es diferente. Han visto en el video que por cada rango etario los gérmenes cambian. Todo cambia en realidad según el rango etario. Este es un organismo en crecimiento y constante metamorfosis. Entonces, la frecuencia cardíaca tiene la respiratoria, el cardíaco también, varía de acuerdo a la edad. También hay aumento de trabajo respiratorio, que se puede manifestar en forma de quejido, tiraje intercostal, subcostal, supraesternal, aleteo nasal, uso de musculatura accesoria. Recordemos que el principal músculo respiratorio es el diafragma. En lactantes puede verse cianosis e incluso apnea. Empieza súbitamente con fiebre alta, tos, taquipnea, dolor torácico. Puede haber también inquietud y agitación por falta de aire, ¿no? Literalmente se están ahogando, se están asfixiando, ¿no? Entonces hay mucha agitación, mucho hambre de aire, ¿no? Una mirada ansiosa. O somnolencia, peor, o letargo y coma, ¿no? Ya cuando está demasiado grave. Recordemos los músculos respiratorios, el principal es el diafragmático, durante la inspiración y la expiración. Aquí se puede ver el aleteo nasal, las retracciones, la posición de trípode. Aquí ya está el trastorno de la conciencia, el letargado, somnoliento, con lo mismo, retracciones, pobre tono muscular, obviamente mucho más grave, ¿no? Tienen que ser observadores, pesquisar lo que es el aleteo nasal y la retracción subcostal, que es un trabajo excesivo del principal músculo respiratorio, que es el diafragma. El examen va a ser, según nos ha encomendado, 80% casos clínicos, 20% teoría. Un caso clínico ejemplo. Ismael, de 3 años, 6 meses, antecedente de glucemia 21 y soplo cardíaco al nacer, fue referido desde Camanay con 7 días de fiebre, tos, malestar general y dificultad respiratoria los últimos 2 días, a pesar del tratamiento con nebulizaciones, oxígeno y cobertura antibiótica. Pesa 10 kilos, luce en mal estado general, en mal estado de nutrición, ya tiene 3 años, solo pesa 10 kilos, en mal estado de hidratación. Está muy disnéico, con quejido horrible, con oxígeno por máscara con reservorio, piel pálida, llenado capilar y paros chiflantes 3 segundos, frecuencia respiratoria 66, es alto para 3 años, cardíaca 164, es alto para 3 años, saturación 93, con máscara con reservorio 12 litros. Al examen de la auscultación pulmonar se ausculta soplo tubárico en bases y en el ápice derecho. No hay sibilantes.
Noten las severas retracciones en el quejido, el estado del sensorio del paciente, esa mirada de ansiedad, el compromiso de la somnolencia, la hipotonía que tiene, ¿no es cierto? Es un paciente con insuficiencia grave, está obviamente con su máscara con desarrollo. Escucharon el quejido, ¿no es cierto? En esas pacientes con severidad tenemos que ver la oxigenación para ver cómo le administramos el oxígeno. Hay varios dispositivos para administrar oxígeno: gotera nasal, máscara simple, máscara con reservorio, como es el caso del paciente, y si eso no es suficiente, según los resultados de la sonografía, cambio de alto flujo e incluso ventilación mecánica. Es un procedimiento. Open the arterial blood gas kit and identify all the components so they are ready for use. Bueno, es una técnica estéril, Clean the site with an aséptica. alcohol swab. Palpate the radial pulse and determine Tienen the que encontrar el maximum pulso impulse, radial, or use the Doppler ultrasound todo con mucha to higiene, ensure that you have not introducen la punctured jeringa, vessel. ¿no es cierto? Inject a small needle of analgesic around the Están artery, ahí and haciendo with la 30 anestesia, toward the upper arm, coges la and jeringa de puncture the agua, skin at a 30 to 45 introduces degree angle at a de point forma just ciega below con la the index palpación and que middle acabas de fingers hacer of the y esperas a que Withdraw salga the el needle flujo slowly sanguíneo, until ¿no es it is cierto? just under the skin and reattempt the procedure. After the blood sample is collected, withdraw the syringe Ahí and have an obtuvo la assistant muestra de apply sangre. pressure to the site with sterile gauze for a wound. Advance the needle slowly until the Fíjense syringe ahí. easily and passively fills with bright red pulsating La blood. sangre empieza a salir, ¿no? Ideally, you should obtain at least 1 to 2 cc's of blood. Sin necesidad de espiral. Esto denota que es sangre If no blood is arterial, obtained, porque do la not venosa pull no back tiene on the presión, ¿no es plunger. cierto? Y en los exámenes del paciente, hemograma 18.700, PCA 42, está alto, igual que el hemograma, hemoglobina 10.9 está baja, glucosa 62, glucosa 0.8. En el AGA, que se le toma la muestra de sangre arterial, el pH está a 100.4, PCA es 21, P2 68, el carbonato 14, exceso de gases menos 10. Una hipoxemia severa, recordemos que está recibiendo oxígeno por nasal con reservorio, un frío más o menos del 66%, ¿no? La 14 litros por minuto. La radiación PAFI está más o menos en 100, lo normal es 300, mientras baja, la severidad se va aumentando. Una hipoxemia severa. Y también tiene hipocarmia, ¿no es cierto? Porque está hiperventilando, lo normal es encima de 36. Se calcula por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la gradiente arterial, que está también alta, 251. Lo normal es 5, ¿no? Máximo, digamos, 25, 30, pero en este caso está 10 veces en el nivel superior. Está con una severa dificultad en la hematosis, en el intercambio al medio arterial de oxígeno. Entonces, la frecuencia respiratoria debemos contarla en 1 minuto. La OMS y varias publicaciones consideran que la taquipnea es un único signo predictor de neumonía con una sensibilidad que va hasta el 75%, bastante útil, y es bien específica también, hasta el 67%. Como dije, según el grupo etario, cambia el valor estándar. La taquipnea no es reconocida ni por los padres ni por a veces los trabajadores de salud. Ustedes tienen que saber contar la frecuencia respiratoria. No es como el adulto que cuentas en 15 y multiplicas por 4. No es así. Hay que descubrirlo. Para examinar un lactante, un niño, hay que descubrirlo. Si está cubierto, arropado, no vas a poder darte cuenta del trabajo respiratorio, no vas a poder contar la frecuencia respiratoria. Debes tener un reloj segundero a la mano para poder examinar. Y lo que ves en las excursiones, ¿no es cierto?, el abdomen o las rotaciones subcostales, ¿no es cierto? Estás contando cada inspiración realizada por el músculo diafragma. Entonces vamos a contar, a ver todos. Fíjense en el movimiento del abdomen. Empecemos a contar. A ver.
¿Cuántos? ¿Nadie ha contado? ¿Cuánto? 67, 77. Muy bien. Pues está elevada para su ¿no es cierto? Muy rápido. Taquimea. También tenemos otra forma no invasiva, no es tan agresiva como la función arterial, para hacer la simetría de pulso, para ver lo que es la The oxigenación. probe is positioned so that the photodetector and light-emitting diodes face each other, with layers of tissue between them. The photodiodes turn on and off several hundred times per second to record the light absorption during pulsatile and non-pulsatile flow. During pulsatile flow, the light absorption of arterial blood, background tissues, and venous blood is detected. During non-pulsatile flow, only the light absorption of background tissues and venous blood is detected. The microprocessing unit compares the light absorption during pulsatile and non-pulsatile flow to isolate the light absorption of arterial blood and thus determine the arterial blood oxygen saturation. Hay que saber hacerlo, a veces hay movimiento en los niños, hay que tener mucha paciencia, o tienen las manos frías. Hace poco hemos hecho una campaña de parte de la universidad con Diego, justamente un pacientito que tenía las manos frías y saturaba aparentemente 68% y está caminando lo más normal. Se hicieron las correcciones y se pudo detectar que la oximetría en realidad era normal. Hay que saber usar la oximetría. Recordemos que la presión barométrica de oxígeno cambia según la altitud donde estemos ubicados. Aquí estamos alrededor de 2.300, 2.400 metros y no es lo mismo la presión barométrica de oxígeno en la atmósfera que a nivel de la costa. El estándar recomienda que la oximetría de pulso sirva para detectar hipoxemia, no es invasivo, ya dijimos. Las recomendaciones en costa es debajo de 92 utilizar oxígeno. Nosotros aquí, por nuestra altura, más o menos recomendamos hasta 90 aceptar. Debajo de 90 ya tenemos que dar oxígeno suplementario. Varios estudios, un doctor Lozano y colaboradores en Bogotá, reportaron saturación promedio de 93 con una desviación estándar de 2. Nicolás, en Colorado, Estados Unidos, en 1800 metros, una saturación casi de 92 con una desviación estándar de 2%. Esta bibliografía, por si quieren revisar los artículos. Un compañero de ustedes, en este caso dos, Deina Dávila y Mario Quispe, hicieron el trabajo de valores de saturación de oxígeno en nuestra ciudad. Es un trabajo reciente. Aquí está la altitud de los principales distritos. Nosotros, el equipo está incluido en la zona baja serrana. En la zona baja serrana, la mediana, el promedio es 94%. La desviación estándar es más o menos 1.7%. O sea, más o menos 90 es el punto de corte para decir que hay hipoxemia. Lo mismo está referido por la Organización Mundial de la Salud. Según la altura, se dan las recomendaciones de hipoxemia para iniciar oxígeno suplementario. En los lactantes, además del trabajo respiratorio y la clínica, que hemos dicho, la tos, la fiebre, no es fácil solamente por clínica decir si es una neumonía viral o bacteriana. Ya sabemos que hay varios agentes. No ayuda mucho a la clínica, porque es similar, según sea la gente, ya sea el neumococo, o sea, tampoco neumonía, o ya sea el metanovirus, el rotavirus o el sincitial respiratorio. Tampoco en lo que es la radiografía. La radiografía es útil para evaluar neumonía, pero tiene sus indicaciones y también tiene sus limitaciones. Esta es una radiografía de tórax normal, puesto anterior y lateral, donde se ve la silueta cardíaca, los espacios intercostales, el músculo diafragma y los campos pulmonares. Es normal. También se puede pedir exámenes de sangre, como hemos visto en el caso clínico, el hemograma nos ayuda, mientras más alto el recuento total, leucocitosis, ¿no es cierto?, con desviación izquierda, es más probable que sea bacteriano. Se llama leucocitosis y leucopenia, probablemente sea viral, aunque no es muy específico. La BCG también puede ayudar, la PCR también, mientras más elevado,
Se ha visto en los estudios que cuando es más de 80, tiene una sensibilidad del 48% para decir que es bacteriana y una especificidad del 67% para decir que es una neumonía bacteriana. Recordémonos que la traqueomía tiene mejores perfiles de sensibilidad y especificidad. La procacitamina también puede ayudar. Si está muy deshidratado, ver lo que es el ácido base a través de la vasometría arterial. En general, las guías peruanas del Ministerio de Salud para la neumonía refieren que el hemograma no permite diferenciar la neumonía si es que es viral o bacteriana. La PCR, la BCG y la procacitamina tampoco son suficientemente sensibles o suficientemente específicos para diferenciar la etiología bacteriana de viral. Entonces, el manejo de la neumonía no es tanto una ciencia, ¿no? Si yo digo 2 más 3 es 5, eso es igual aquí, en la China o en Estados Unidos. ¿No es cierto? En cambio, en saber decir si es viral o bacteriana no es tan claro. No hay más de gris, no es blanco y negro. Y es un poco también el arte, la experiencia, ¿no? La experiencia es el sumatorio de errores, yo digo, básicamente. De saber manejar si le das o no le das antibióticos también, cómo lo vas a manejar. También se puede hacer un examen de lo que es el esputo, ¿no es cierto? Por hisopado, por la mano caniolar. Lo ideal sería pulsar el pulmón, ¿no? Pero nadie va a hacer eso, ¿no es cierto? Nadie va a hacer eso. El cultivo de esputo nos ayudaría, pero si es que la muestra es adecuada, los niños menores de 5 años no saben notar esputo, no saben expectorar. Entonces, tiene que ser una muestra representativa, con menos de 10 células epiteliales para poder recién decir que es válido el resultado del grado. Hay otras pruebas como la inmunofluorescencia indirecta para la detección viral, la proteína C reactiva, la reacción en cadena de polimerasa para ver el ADN si es viral o bacteriano. En cuanto a lo que es el micoplasma, se puede pedir la serología, la IgM y la IgG. Acordémonos que una vez que ocurre la infección, pasan 2 semanas y recién se elevan los niveles de IgM. ¿No es cierto? Mucho después, 4 semanas después, lo que es la IgG. Si es un paciente que le dicen un caso clínico, está un mes con tos, y le hacen la IgG y sale positivo para el micoplasma, no vas a asumir que tiene una infección con micoplasma. Eso ya es memoria inmunológica. En todo caso, si hay sospecha de micoplasma, se podría hacer un dosaje de IgM ahora o IgG ahora, en 2 semanas después un siguiente dosaje, y si hay una elevación del título, más de 2 o 4 veces, ahí recién se podría decir que está cursando en ese momento con una infección por micoplasma. Hay que tener cuidado cuando se interpreta la serología. Los hemocultivos, ¿sirven o no sirven para diferenciar neumonía bacteriana y viral? Un caso clínico, es un niño de 4 años previamente sano, completamente inmunizado, 3 días de tos, fiebre, debilidad y inapetencia. Está con fiebre 38, frecuencia cardíaca 115, respiratoria 42, está alto para su edad, saturación 86%, con hipoxemia, examen físico, rotaciones intercostales, mucosas secas, dilución de murmullo en los campos posteriores derecho. La radiografía revela opacificación del lóbulo inferior derecho, se hospitaliza por hipoxemia o deshidratación. Se obtiene un hemocultivo y se inicia el tratamiento con penicilina gesólica, asumiendo un estreptococo neumonía. A la mañana siguiente mejora clínicamente, pero el hemocultivo muestra grupos gram-positivos y piensan que podría ser un estafilococo y amplían la dosis en la cobertura antibiótica con vancomicina, a pesar de la evolución clínica. Pregunta: ¿se debe tomar muestra de examen para el cultivo de forma sistemática e indiscriminada a todo niño que ingresa con diagnóstico de neumonía? ¿Cuál es el porcentaje de resultados positivos en los hemocultivos? Acordémonos que en la neumonía, el principal agente etiológico son los virus. Los hemocultivos solamente se aíslan, son positivos desde 1.4 hasta 7% de las tomas de muestras. Es muy bajo, un rendimiento muy bajo, no es útil. Y se ha demostrado que hay casi un 30-40% de contaminantes. Eso se hace con la técnica adecuada. Entonces, más nos puede llevar a error. ¿En qué pacientes sí convendría? En aquellas neumonías complicadas, con derrame pleural, con absceso, o las graves que ingresan a UCI. Ahí sí. De todas maneras, hay que tener eso en cuenta. En neumonía complicada y en plena.
En el caso del paciente, los hemocultivos, como dijimos, rara vez producen resultados que sirvan para mejorar la atención del niño hospitalizado. El hemocultivo innecesario puede más bien provocar daños porque prolonga la hospitalización. Si el día siguiente estaba bien, pudo haber sido una variante. Pero como hubo gran positivo, se le cambió la cobertura a vancomicina y se quedó 2 o 3 días más. La banco es nefrotóxica. Más daño le puedes causar a los riñones. El niño va a sufrir más porque le van a sacar más sangre, vas a querer hacer otros cultivos de control o vas a querer hacer un hemograma de control. Regresando al caso, a pesar del cambio inicial de la vancomicina, cuando el hemocultivo generó gran positivo, su antibiograma el tercer día confirma estreptococo pneumonia sensible a la penicilina. El paciente regresó a la amoxicilina y estaba de alta. El aislamiento de estreptococo pneumonia dio lugar a expresiones de sangre adicionales, expresión de vancomicina y 2 días más de hospitalización, pero no benefició al niño por el hemocultivo inicial, ¿no es cierto? Cuando solo tenían el grano. Ok, entonces no es fácil diferenciar viral de bacteriano. Ahora vamos con grupos etarios. Neumonía febril del lactante. Ya se habló, vieron en el video que la Candida trachomatis es una causa frecuente por el tracto genital de la mamá. Se habla que esta neumonía es afebril, neumonía afebril del lactante, y ocurre generalmente de las 2 semanas a las 12 semanas de vida del niño. O sea, no podría ser un niño de 4 meses que pienses en Clamidia trachomatis, o un niño de 5 meses pensar en Clamidia trachomatis. Siempre tienes que fijarte en el grupo etario. El tratamiento es con macronía. La coqueluche, la Bacteria pertussis, es otro organismo que causa neumonía bacteriana en lactantes, ¿no es cierto? Recordemos que hay 3 etapas: la catarral, la paroxística, que es muy severa, y la convaleciente, que puede durar varias semanas. Se ha visto generalmente que ocurre esto porque los padres, los jóvenes universitarios y padres jóvenes no están vacunados para la pertussis. O sea, han sido vacunados en su infancia, los primeros 2 años, y la fuerza de los 3 o 4 años, y después se han olvidado de las vacunas y nunca más se han puesto vacunas, ¿no? Entonces no tienen esa unidad de efecto protector de rebaño, y entonces contagian a sus niños el germen de la Bacteria pertussis. Vamos a ver aquí cómo es la tos paroxística. Hay un gallo expiratorio, ¿no es cierto? Pueden hacer apnea, pueden convulsionar, es grave, ¿no? Sobre todo mientras más chiquito, más pequeño y lactante, es peor. Está todo cianótico. Realmente es dramático, ¿no es cierto? Factores asociados a la muerte, mientras bajo peso al nacer, alto recuento de glóbulos blancos, hipertensión pulmonar, convulsiones. Tratamiento, macrólido. Prevención, vacunación. Micoplasma neumonía. Generalmente en niños mayores, los síntomas, como ya dijimos, la clínica es poco sensible para diferenciar la etiología de la gente. Hay algunas manifestaciones extrapulmonares, como el rash, por ejemplo. El grupo etario, la radiografía básicamente es igual, no hay mucha diferencia. Se nota la condensación bacteriana en el pulmón derecho, aquí también está en la lateral. Y en la neumonía por micoplasma se observa también las bulas en el tímpano, la meningitis bulosa. Es una forma también que ayuda a hacer la unidad clínica y a poder tratar de diferenciar si es un agente atípico como micoplasma, ¿no es cierto? Esta es una otitis media típica, toda la membrana timpánica conservada, y en el caso del micoplasma se observa como unas ampollitas, unas bulas en la superficie del tímpano. El tratamiento es según el grupo etario, según la clínica, según la sospecha etiológica. Debemos tener cuidado con el uso racional de antibióticos, como hemos visto, no disparar de frente a vancomicina,
si es estreptococo neumonía, lo más probable es que tengas que usar penicilina. Este es un estudio de la Cayetano Heredia, donde muestra la susceptibilidad de estreptococo neumonía en niños con enfermedad mucósica de la doctora Teresa Ochoa Puder del 2017 al 2019. Noten que para cepas de neumococo que son NOMEC, que solo causan neumonía y que no causan meningitis, hay una buena susceptibilidad hacia la penicilina, hasta un 81%. La aceptación un poco más. Y en cambio, los macrólidos, como la citromicina, ¿no?, tienen una resistencia casi del 80%. ¿No? Entonces, cuando ustedes sospechen de agente bacteriano y quieran dar antibiótico y tengan el temor de que sea alérgico a la penicilina, no den macrólidos. Mejor den otras alternativas, por ejemplo el cloranfenicol. Las recomendaciones actuales del Ministerio de Salud hablan lo mismo de ampicilina, que es la penicilina básicamente, cloranfenicol, penicilina gesódica, y se trasciende en casos selectos o donde no haya respuesta al tratamiento inicial con penicilina. También pueden revisar la última edición de Antimicrobial de Nelson. Igual en otros países desarrollados también se habla lo mismo de la penicilina, ¿no es cierto? Básicamente es penicilina y ampicilina. Las alternativas, en casos de resistencia, de necesidad de demostrar, ¿no es cierto?, o hay una mala evolución, ahí recién usar lo que es cetrazón o vancomicina. Aquí tienen un algoritmo, les dejo un algoritmo para ver cómo se puede hacer el descarte de alergia a la penicilina, tiene que ser monitorizado. Entonces, si sospechan que es alérgico a la penicilina, no den macrólidos, es otra alternativa. Si es un niño pequeño, si está en mal estado general, una hipoxemia severa o una neumonía complicada, tienen que hospitalizarlo. Vamos a ver unos casos de neumonía. Paciente varón de 4 meses, sin antecedentes patológicos previos, con vacuna actualizada, acude a emergencia con 3 días de enfermedad. Primer día, rinorrea, estornudos y tos esporádica. Segundo día, fiebre y tos más frecuente. Tercer día, dificultad respiratoria y dificultad lactar. El examen físico, frecuencia cardíaca 130, respiratoria 64, saturada 90%. Pesa 6 kilos, el murmullo es audible en ambos campos, no hay estertores, tirajes y subcostales. Aquí está su radiografía de tórax. Un leve reforzamiento de los cilios, se insinúa un barramiento de la cineta cardíaca derecha. Su hemoglobina está en 10, leucocitos en 12.300, PCR en 12.6. Le hacen un hisopado nasal y sale para influenza tipo 1, que puede explicar todo el cuadro clínico. Al segundo día, la saturación se mantiene en 90%, sube a 95 con 2 litros de oxígeno suplementario, se controla la fiebre, se fraccionan las tomas de leche porque hay poca tolerancia oral. Al tercer día tiene tos más productiva, al cuarto día reaparece la fiebre, no es una buena evolución. El hemograma nuevamente muestra leucocitos 12.400, la PCR se eleva hasta 33 prácticamente. Y se inicia antibiótico terapia con ampicilina. Cede la fiebre a las 48 horas y se va adelante con mucilina clorhidrato. Noten que hay más compromiso, ¿no? En este caso fue algo viral al principio, pero como les dije, en la medicina no es blanco y negro, hay mucho de gris. Al final tuvo que darse antibiótico para el estreptococo. Un segundo caso, niño de 3 años con fiebre de 2 días, asociada a tos emetizante, la madre refiere pobre tolerancia oral y agitación. Pesa 17 kilos, temperatura 38, frecuencia respiratoria 48, labios secos, actividad subcostal, la auscultación y crepitante de la zona del tórax superior derecho, el abdomen blando creciendo. Aquí está su radiografía, noten esta condensación alveolar en el ápice derecho, hemoglobina 10, leucocitos 13.000, neutrófilos 88%, PCR 42. Hisopado nasofaringeo negativo para virus. Se inicia penicilina G sódica cristalina 250.000 por kilo, remite la fiebre, remite la tos, el cuarto día mejora, se cambió a amoxicilina clobulánico 80 por kilo, que se mantuvo hasta 6 días después. Entonces, diferenciar la etiología viral de la bacteriana en base a un conjunto de ideas diagnósticas junto a la clínica y la análisis adecuada es difícil, ¿no es cierto?
No hay blanco y negro, hay mucho de gris. El tratamiento debe ser oportuno, hay que hacer un uso racional de antibióticos en base a nuestra sospecha clínica y siempre monitorizar la respuesta a las 48 o 72 horas. Hay varias complicaciones de la neumonía, básicamente lo que es el empiema es una de las más importantes, hay factores de riesgo para el empiema. La presentación clínica es la aparición del neumonía vesicular. La etiología está en primer lugar el estreptococo neumonía, también puede estar el estafilococo. No tengo una radiografía como se ve la sinología del derrame pleural, del empiema. Aquí hay un derrame severo, desvía la tráquea. En la tomografía también se puede ver el derrame. Se puede hacer también ecografía. Cuando vemos que hay derrame se hace la toracocentesis diagnóstica. Se usa diseccia, se ubica la zona, se pone anestésico local, se coloca se ubica el espacio pleural y se obtiene la muestra. Esta muestra se puede enviar para una serie de estudios, ¿no es cierto? De acuerdo a los resultados del líquido pleural, uno puede decir si es trasudado, infusión purulenta, empiema o empiema complicado, ¿no? Según lo que encuentras en los resultados. Y de acuerdo a eso también depende del tratamiento. Hay un algoritmo para ver cómo se hace el tratamiento del derrame pleural. Cuando está complicado o es masivo, se tiene que hacer el drenaje torácico. Hay criterios de Light para decidir si se utiliza drenaje torácico o un tubo de drenaje torácico. Igual es una técnica quirúrgica con ausencia de anestesia, hay que evitar la neutralización, hay que hacer la analgesia respectiva, se ubica el espacio, se hace un corte quirúrgico, introduces el tubo, se asegura y se conecta a un tubo de drenaje torácico. Nosotros tenemos trampa de agua, ¿no es cierto? No estamos tan sofisticados como en otros países. Bueno, igual, hacemos un caso clínico de lo que es neumonía complicada. En algunos pacientes se utiliza el anteplace a través del tubo de drenaje torácico, que cuando el empiema está tabiquado sirve para romper esos tabiques y mejorar el tratamiento del paciente. Otra complicación es el absceso. La etiología, en primer lugar, estafilococo y estreptococo neumonía, siempre los más frecuentes. La radiografía de tórax para ver el absceso. Noten que se nota un nivel hidroaéreo, es una cavidad con pus abajo y aire encima. Les pongo unos casos clínicos acerca de absceso. Por ejemplo, vamos a ver aquí el caso 2, en la radiografía B. Es la radiografía de tórax de un niño de 6 años que se presentó después de 5 días con síntomas de fiebre alta, tos productiva, disnea y dolor abdominal. La radiografía de tórax revela múltiples niveles hidroaéreos. Se inició oxacilina y cefotacina para la cobertura de estafilococo. El día 4, una exploración diagnóstica guiada por ecografía, recuperó un talento espeso, pero la atención gran y todos los cultivos, incluidos anaerobios y hongos, fueron negativos. Estuvo afuera de 7 días y se fue a casa con amoxicilina clavulánica. En lo que es neumonía, la línea del tiempo. En 1819 se descubrió el estetoscopio, en 1880 se descubrió el neumococo, en 1928 se descubrió la penicilina, en 1987 la vacuna para el hemófilos influenza. En la era antibiótica, el neumococo, hemófilos influenza, más de la mitad de los causantes de neumonía. O sea, no había mucho impacto. Con la vacunación, al 90-95%, prácticamente no hay neumonía por hemófilos influenza. Y el neumococo se ha reducido bastante. Es mucho mejor la prevención.
Este es un mapa global de la vacunación en el mundo. Nosotros utilizamos la vacuna 13 valente en menores de 2 años y en mayores de 2 años, en casos especiales, la 23 valente. Bien, esa era la